Vamos con el tema cultural. Nos visita Cecilia Ortega, es parte justamente de la actividad cultural. Hay varios temas y acá conversábamos extra micrófono, la necesidad de que en un país con la crisis que estamos viviendo, es una crisis institucional, yo diría, en la justicia, en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo, ¿no? Consejo Nacional Electoral, en donde el Ecuador no refleja que hay que comenzar a buscar un mecanismo, a activar para que las cosas tomen cuerpo y que, yo diría, comiencen a mejorar en funcionamiento y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Cecilia Ortega, bienvenida, muy buenos días, un gusto que esté aquí por la emisora. Muy buenos días, licenciado. Agradeciéndole este espacio de muy buena acogida para la ciudad, la provincia y, en fin, también para todo el sector cultural, quienes estamos atentos y hemos estado permanentemente vigilantes de todo el acontecer administrativo en la Casa de la Cultura. Bueno, este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente entienda qué es lo que está pasando en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY? Concretamente venimos solicitándole al licenciado Martín Sánchez, en cuanto a sus funciones administrativas, que trabaje conforme lo manda la ley. Nosotros tenemos una ley orgánica de cultura, en cual está estipulado mediante el Sistema Nacional de Cultura, que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, sería el ente rector de la Casa de la Cultura. Y a nivel interno ya de la Casa de la Cultura, tenemos, por ejemplo, la Junta Plenaria, que es el órgano se puede decir, de mayor jerarquía a nivel nacional. Esta Junta Plenaria está conformada por los 24 directores de los núcleos provinciales, es decir, las 24 provincias, también un delegado o directamente el representante del Ministerio de Cultura y el presidente de la sede nacional. Con lo cual debemos entender que la Junta Plenaria está dirigida, presidida por el presidente, mas no es de un órgano que tenga que ser manipulado por el presidente de la sede nacional, conforme se ha visto. Ahora, Cecilia, eso está pasando en todo el país. Totalmente, totalmente. Porque ya habían críticas, ya desde hace un buen tiempo atrás, con respecto al cuestionamiento que se hace a la principal, a la matriz de la Casa de la Cultura, en donde se habían denunciado varios temas que van en contra del tema cultural y en tema de funcionamiento mismo de la Casa de la Cultura del Ecuador. Sí, sucede, le comento que en la Junta Plenaria, cuando asisten ya los directores a la sesión convocada por el presidente, porque así debería ser, lo es, y también cuando en un número de 8 directores de los núcleos soliciten que se realice una junta plenaria. Se espera que aquí todos los directores provinciales luchen cada quien por su provincia, realmente representen, sean esa parte, esa voz que necesitamos. En el ASUAY, por ejemplo, somos alrededor de unos 1.700 miembros RUAC. Esto es una manera de base de datos en las que nos incluyó el Ministerio de Cultura para ser pertenecientes a la Casa de la Cultura y justamente tener voz y voto. Y también existen los miembros correspondientes con quienes nacieron las Casas de la Cultura. Mas, ¿qué sucede? Que se ha visto, hemos dado seguimiento a lo que son las juntas plenarias que hasta este momento, desde que ingresó el presidente Cerón bajo la elección en el 2021, van por la sesión número 16, me parece, o creo que se va a dar la 16. Sucede que los directores me parece que no han prestado atención y no han tomado con suficiente responsabilidad el conocer cómo funciona la Casa de la Cultura en sus diferentes núcleos. Pues hay un reglamento de funcionamiento, tenemos también el estatuto por procesos de la Casa de la Cultura y arriba de esto pues está la Ley Orgánica de Cultura. Asisten a las sesiones, pero se ha apreciado que es simplemente por un tema que ni siquiera está como para que se tenga, que luego nosotros como Asamblea Provincial de cada núcleo, poder tomar la voz, saber ahí qué está pasando. Toman decisiones solos, hacen reglamentos y nosotros no conocemos.
A nivel, sobre todo, yo hablaré de la SUAY, no puedo hablar por todos los núcleos, sin embargo, pues este es el malestar profundo que existe en el SUAY. De todas las ocasiones que que el director Martín Sánchez ha asistido a las juntas, jamás nos ha dado a conocer en Asamblea Provincial qué se dice en las juntas, qué resoluciones han tomado, para que sea realmente incluso la voz representativa de toda una asamblea, tendría que participarnos qué se va a hablar en la Junta previamente, para nosotros también poder aportar, dar recomendaciones, pero no lo hace. Desde que inició el mandato en el 2017, el director Martín Sánchez, lo que ha tenido es un accionar fragmentario, es decir, nos ha separado, ha dividido. A un lado los miembros de la Casa de la Cultura, por otro lado los miembros RUAC, que como comenté, somos pues adscritos a través del Ministerio de Cultura a la Casa de la Cultura. Entonces, el proceder del director Martín no ha sido de tener un consenso entre todos y que todos participemos y que estemos pendientes y que incluso en temas jerárquicos se tome en cuenta a su mandante. La Asamblea Provincial somos los mandantes en todas las provincias. Hay un orden jerárquico que indica la Asamblea, cómo está distribuida la organización, se puede decir, dentro de cada núcleo. Está la Asamblea, viene el directorio y abajo el director o directora. Ya. Eso no quiere decir que se le hace de menos, sino muy por el contrario, se tiene que tomar en cuenta que somos nosotros una voz muy importante para todo lo que tenga y deba suceder administrativa y económicamente dentro de la institución. Pero no sucede así. De tal manera que ni siquiera ha habido de manera frecuente las asambleas. Pues no se respeta el estatuto. No se respeta para nada. En términos de que él debe trabajar con un directorio, pues no trabaja con el directorio, hace lo que desea. Es más, cuando le pedimos que nos entregue actas, está firmado por quien puede ser secretario allí, a pesar de que hay una secretaria que tendría que dar fe de todo lo que se diga, tanto en sesiones de directorio como en las sesiones de la Asamblea Provincial. Pero simplemente él decide, va a estar tal persona de secretario, y eso es algo muy preocupante. Pero Cecilia, para que actúe de esa manera, debe tener también a lo mejor respaldo de un buen grupo de personas que están en la Casa de la Cultura. Le comento que para cuando ingresa el director, tenían un número determinado de personal no con nombramiento. Ya. Oh, sorpresa, se infló drásticamente. Entonces hay un gasto corriente que él permitió que esto suceda. ¿Por qué? Puede ser por cuotas políticas. El señor puso a trabajar a alguna gente de tal manera que llegaron como a 40 o 41 personas dentro de la institución, sí. Después ya con el tiempo fue bajando, mermando. Este momento están como alrededor de unas 28, 29 personas. ¿Aquí en Cuenca o en toda la SUAY? Aquí, o sea, lo que sucede aquí, la Casa de la Cultura administrada desde Cuenca es para toda la provincia. Ya. Entonces, administrativamente, este momento están como unas 28 personas. Sin embargo, ese es otro malestar también, porque nosotros ingresamos a querer conocer mediante la LOTAIP cómo está el personal administrativo, sus remuneraciones, qué cargos ocupan, si es que hay un personal nuevo, qué cargo está ocupando, porque hay partidas dentro de la Casa de la Cultura que no pueden solamente las personas entrar y decir yo le contrato por esto y para esto. Hay partidas. De ahí tiene que salir lo que es los recursos económicos para que se pueda pagar. Entonces, no hay. El señor no publica ya desde el 20, 21, 22, 23, 24, no hay la LOTAIP. No podemos conocer contrataciones públicas, no podemos conocer absolutamente nada. Y él cuando se le pide información, dice, ríjase a la página. Y sabemos que en términos de tener acceso a la información pública, lo ordena, que no nos puede decir vaya y averigua allá, porque el tema de la transparencia, toda institución tiene que proveernos y no tiene que decirnos vaya e investigue allá, pero nosotros tiene que estar publicado en la página, claro. Tiene que estar publicado. Entonces es uno de los malestares que realmente ya no podemos con el señor Sánchez, ha sido demasiados malos comportamientos, porque incluso a la petición de información pública, él dice que se le hace un acoso.
que se le persigue. Pero si es que nosotros necesitamos, como miembros de la Asamblea, conocer cómo está funcionando la institución, él no debería sentirse acosado. Tiene injerencia política el tema, porque todo está politizado lamentablemente en el país. Totalmente. Antes la Casa de la Cultura, en época de Alejandro Carrión, era César Dávila, era una entidad totalmente independiente de la política, pero con el paso del tiempo, y en el caso de Cuenca, no son muchos años que no había injerencia política, pero parece que actualmente hay. Sí, totalmente. Mire que antes, incluso en las épocas en las que el trabajo de presidente, porque antes de los núcleos tenían la estructura en primer orden estaba un presidente. Luego, con la Ley Orgánica de Cultura, en el 2016 se cambia la denominación de directores provinciales. Ya. Entonces, anteriormente, el trabajo honorífico creo que era una manera de demostrar más el desinterés. Claro. Es decir, pues la persona va con todo su contingente, con su conocimiento, con recursos propios, en apoyo, en respaldo, en una transmisión de conocimiento, en un aporte a la sociedad. Pero ahora, como todo es monetizado, entonces ya la gente busca pelearse un puesto. Pero no hay un trabajo realmente consciente y honesto. Ya que toca ese tema, así mismo era, ¿no? Mire usted que antes, hasta hace pocos años, por ejemplo, los concejales no tenían remuneración. Ajá. Y lo hacían por amor a la ciudad, a la región. Tenían una dieta que era muy simple, ¿no? En el mejor de los casos. Pero desde que ahora hay salario y el concejal, por ejemplo, se vuelve un empleado, las cosas han cambiado. Incluso parece que ya ni siquiera les interesa servir a la ciudad, y eso es lo que está pasando. Así es. Incluso se aprecia no solamente a nivel de autoridad, sino también los mismos servidores que están para ser parte de esa ciudadanía, porque ellos no han dejado de ser ciudadanos, ocupan un cargo, pero se deben al pueblo, a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los administrados que somos nosotros. Pero ya hoy en día entrar en una institución pública a solicitar algo, qué complejo que se ha vuelto. En todo lado qué complejo, sí. Y en todo lado sacan dinero además, ¿no? Mire, bueno, esos espacios. No, en todas las dependencias, ¿no? Para hacer cualquier tipo de gestión. Hablo en general con el Estado, le sacan dinero, ¿no? Sí, lamentablemente. Y bueno, pues sabe que en temas ya justamente de lo que nosotros venimos con todo este malestar que ya estamos en los 7 años. 7 años que el señor Sánchez ha hecho lo que ha querido. Tenemos nosotros, en término jerárquico, que conocer todo lo que deba suceder dentro de la Casa de la Cultura. Sin embargo, él dice que él es la máxima autoridad, incluso le niega las atribuciones que constan en el reglamento de funcionamiento y en el estatuto por procesos. El directorio tiene atribuciones. El directorio está conformado por 4 vocales, dos principales y 2 suplentes. Sin embargo, en la información que se le pide que responda en base a actas que tienen que encontrarse trabajadas por el directorio en diferentes resoluciones, simplemente responde, el directorio no tiene atribuciones, el estatuto orgánico por procesos dice que no tiene atribuciones. O sea, él tranquilamente su palabra dice que no vale lo que está escrito en la ley. Entonces es su palabra. Pero ¿cuál es el grave problema aquí? No conocemos. Para poder saber cómo está el reglamento, cómo están los estatutos, tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es saber cómo está constituido en papel, en documento, cómo quedó sentado todo este articulado. Claro. Pero la ciudadanía no se dedica a eso. Eso es grave, porque nosotros queremos que administren, pero no le damos el seguimiento con fuentes fidedignas. Entonces a nosotros nos ha tocado fuerte realmente investigar para poder decir, está actuando mal el director, no está bien, toma decisiones solo y de eso no puede ser. Él tiene y se debe a un directorio y se debe a nosotros, incluso en términos de rendición de cuentas. Rendición de cuentas entiendo que es una alternativa para que conozcan qué es lo que está haciendo. Justamente, y no es solamente la rendición de cuentas que el Consejo de Participación Ciudadana les exige pues a las instituciones públicas anualmente. Está dentro del estatuto y del reglamento de la Casa de la Cultura que mediante el directorio a la Asamblea nos darán anualmente un informe, nos tienen que rendir cuentas. Pero no, nosotros hemos llegado a tal punto de conformar una comisión
a través de la cual hemos pedido información pública, estamos averiguando, haciendo cotejo con otros documentos y con los mismos reglamentos para poder también ir sobre la base. O sea, no podemos tampoco extremar, a lo mejor decir, porque le vemos que está actuando mal y vamos más allá. No, tenemos que ser puntuales, exactos. Por ejemplo, uno de los asuntos que se le pidió la información pública es sobre el museo Manuel Agustín Landívar, que pertenece a la Casa de la Cultura desde el año 1987, 85 más o menos, por ahí. Sí. Me disculpo si es que tal vez en el año no estoy muy bien. Y el sitio arqueológico desde el año 1972. La Casa de la Cultura es custodio. Y hemos escuchado del ahora... Del museo y del lugar donde están sí, las ruinas justamente, de Molino. Sí, y que resulta que de toda esta excavación producida en el año 1972, que habían estado yendo a hacer pues por propiedad privada, una casa para el señor Estrella, me parece. En lo que empiezan a remover la tierra encuentran todo esto. Entonces de allí también sale vestigios que fueron a desembocar en lo que es el Museo Manuel Agustín Landívar. Y que también hay otras piezas museísticas allí. No conocemos inventario. Se le pide el inventario y dice que él no ha recibido inventario desde el 2017, que a él no le han entregado nada. Nos responde lo que a él bien le viene en su deseo. Entonces nosotros... ¿El museo está abierto o cerrado? Cerrado. Y lo que he visto, los vestigios arqueológicos que son muy importantes, es un basurero eso. Totalmente. Depósito de basura, han decidido pasar por ahí indigentes, apropiarse del lugar. Es un lugar que incluso oscuro, el momento en que a lo mejor por las noches se transite por ahí, si es que está gente ahí que no está adaptada a la sociedad y por algún motivo pues deciden tomarse ese lugar, se convierte también en un peligro para la ciudadanía. No, eso ya denunciamos hace algún tiempo atrás, ¿no? Que en la noche gente con vicio, gente indigente, se acomoda en ese lugar para dormir, para sus vicios, ¿no? Sí. Y mire que hemos escuchado ya por 2 ocasiones en intervenciones del prefecto Lloret, indicando que la prefectura va a tomar a cargo el museo. Ellos van a estar interviniendo, no sé si no especifican si administrativamente. Lo último que sí se le escuchó es que dijo que va a haber a lo mejor se entienda así, una cooperación para que sería bueno. Ya, pero ahí viene el problema. Nosotros como Casa de la Cultura, que tenemos un órgano mandante que es la Asamblea, luego ¿cómo vamos a estar solicitando informes o tratando de resolver cosas que tienen que ver con el museo hacia la prefectura? No puede ser. Una cosa es tal vez un acuerdo interinstitucional de cooperación en temas culturales, artísticos. Pero si no administran bien, ¿no es mejor que le den a la prefectura, que puede poner gente que trabaje, que cuide, que le dé mantenimiento, digo yo? Podría ser, pero esto no mismo... es que le están entregando, a un comodato, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué no se puede tener eso cerrado? La familia incluso del nombre del museo está preocupado y a mí me ha dicho, oye, ¿cómo es posible que tengan en semejante abandono y cerrado el museo claro, de nuestro padre, ¿no? Así es, pero justamente, ¿qué viene allí? Entonces, esto afirmará y reafirmará lo mal administrado que estuvo la Casa de la Cultura por el señor Sánchez, que se haya permitido a título personal cerrar el museo, no dar acceso a la memoria social como lo es el sitio arqueológico también. Eso está penado, podría no ser penado, pero está sancionado, si es el término más adecuado, sancionado en la Ley Orgánica de Cultura, que dice que aquel persona jurídica o natural que obstaculice el acceso a la memoria va a ser sancionada, y habla justamente de aquellos que son servidores públicos. Oiga, qué pena, porque yo incluso creo que la misma Casa de la Cultura, en lo que es gestión, podría pedir el aporte del sector privado, ¿no? Y lo hace. Que muy bien, y podría incluso aportar económicamente con un convenio. Ya se ha hecho en varias ocasiones. El tema es que, en general, digo yo, o las personas que están en el sector público, en el sector cultural, en cualquier parte, alcaldes, prefectos, generalizo,
hacen poca gestión para que se dé mantenimiento a estos espacios que son muy importantes, ¿no? Claro, tomando en cuenta incluso que las empresas privadas tienen y se deben a la sociedad, porque es por la sociedad que ellos también tienen su ubicación. Hasta la ley les permite reducir el pago de impuestos. Sí, sí. El tema cultural es muy fuerte eso. Sí, totalmente. Entonces eso, por ejemplo, dentro de las atribuciones de los directores provinciales, sí está la autogestión. Claro. Y la autogestión ya no es hacia la misma parte pública, sino ya buscar otros convenios, ¿no es cierto? Incluso en temas de buscar hacia afuera del país. También lo está, pero ese es el grave problema, ¿no? Que a nosotros no nos transparenta nada, no nos dice esto ha ingresado, se ha usado tanto y no hay nada, absolutamente nada. Se ha permitido dentro del edificio, usted conocerá, es grande, sí. es un buen edificio que soporta realmente poder tener como que seamos bien conocidos y gustosos de visitar Cuenca, porque es un edificio bien bonito el de la Casa de la Cultura. Pero el señor bota paredes, bota las paredes. Puede hacerlo, pues no es un edificio patrimonial. ¿Qué me respondió? Señora, averigüe, no es un edificio patrimonial, por un lado. Por otro lado, en términos de información pública, que le dijimos, indíquenos en qué acta, mediante del directorio, le dan a usted la potestad y le dicen que usted sí proceda a hacer eso. Y en todo momento nos dice que el directorio no tiene nada que ver, que solo es él, que él es la máxima autoridad, todo está en manos de él. De alguna manera también está diciendo, me llevo la responsabilidad solito. Mire. Ok, y en tema de ingresos. En tema de ingresos hay un presupuesto que viene desde la sede nacional. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Y sabe que justamente, pues, qué bueno que tocamos este punto. El día de mañana se va a dar aquí una junta plenaria. Estuvo planificado para el día lunes, pero por algún motivo la han suspendido y va a ser aquí, de lo que se conoce según publicación desde la sede nacional. Están tratando un tema bien delicado. Por el tema de ingresos económicos, que es verdad, la cultura no recibe un presupuesto alentador para que realmente se pueda, pues, a manera de una constancia, que no haya un detente, que parece que ahí va a quedar la cosa, que sigamos en forma permanente desde la institución dando oportunidad en todos los aspectos, ¿no? Tanto artístico como cultural, todo eso se entiende, pero hay un problema con el ballet de cámara, ¿ya? Que ellos han venido percibiendo anualmente un valor, según especificó el mismo presidente de la Nacional, un año 1.300.000, otro año 1.600.000, otro año 1.200.000, y como dice ser una fundación privada, pero sin fines de lucro, y recibe un dinero del Estado, se ha visto, pues, me entiendo yo que por alrededor de unos 40 años tiene presencia activa el ballet de cámara. Ellos incluso han hecho, pues, han llevado todo lo que es la danza, la cultura, toda la parte clásica, han llevado fuera del país, ¿no? Sin embargo, ese no es el tema. El tema es que esos fondos, la Casa de la Cultura dijo que consideran que no se le tiene que dar, ¿ya? Entonces, les niegan, les retiran ese fondo en el año 2022, y ya no le dan al ballet de cámara, cuando tiene muchos bailarines que han estado percibiendo, pues, algo fijo, como para poder ellos también dar permanentemente, estar allí y ser esos representantes a nivel nacional e internacional. Ya. Mas, ¿qué sucede? Que el director del ballet emprende en un juicio de demanda a la Casa de la Cultura Nacional, porque les retiran y ya no les dan esos fondos. En primera instancia, gana la Casa de la Cultura. El juez le da la razón, no estoy bien si es juez o jueza, les da la razón. Nuevamente, el director emprende en la apelación, que sabemos esto va a un tribunal, gana el ballet de cámara. Entonces, le ordenan a la Casa de la Cultura que reponga ese dinero que les ha retirado. Mas, ¿qué resulta? Que como ese dinero, en primera instancia, les dan la ganancia el juez, la Casa de la Cultura ya se toma el dinero para sí y dice, ahora este dinero se fundió con nuestro presupuesto. ¿Pero qué documento le permite? Pero eso no puede hacer, pues. Pero lo hizo. ¿Y qué documento le permite a él? Entonces, de fondos eso. En junta plenaria simplemente toma la palabra, les dice a los directores, entonces ahora cada núcleo va a tener $46.000 extras
formalmente les confirma que en base a ese retiro de ese dinero al ballet, la Casa de la Cultura, los núcleos van a tener anualmente $46,000 alrededor, aparte del ingreso que está previsto, que viene por... ¿Eso hacen de la Nacional o acá? De la Nacional. Oiga, pero el señor se metió en camisa de 11 varas porque la Contraloría le va a hacer devolver ese dinero, ¿no? Entonces, ahora el conflicto es ese, que hay unos núcleos, 8 núcleos han convocado, han pedido que se convoque a Junta Plenaria porque ellos no están de acuerdo con lo que prácticamente hizo. Primerito, imagínense, él sin mostrarles documentos, sin una autorización quizá del Ministerio de Finanzas o de alguien de la Corte a nivel judicial que le diga la Casa de la Cultura ahora va a ser dueña de este dinero, no les muestra documentos. Hablan así, a la voz nada más. Entonces, ¿cómo los directores no son más cautelosos? Tendrían que ser así porque primero están representando a sus provincias y luego de ello, donde se maneja temas de dineros, es bien delicado y dineros públicos. Entonces ahora se va a dar hasta aquí esta Junta Plenaria, convocada por los 8 núcleos que no están de acuerdo con lo que se suscitó. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Lo que pasa es que si llega a manos de la Contraloría va a dar un informe contundente, porque esa es una mala utilización de fondos. Los fondos el Estado generalmente destina, si es para comprar un lápiz, es para un lápiz, no puede comprar un cuaderno. Pues, así ¿no? es, sabemos que de un escritorio a otro no puede traspapelarse absolutamente nada. Y sin embargo aquí toma la decisión y les dice a los núcleos tengan para esto, anunció que unos núcleos han comprado carros, que otros han invertido en la infraestructura, en readecuaciones, algunas cuestiones mobiliarias que les faltaba, algo de eso, ya. Pero ahora el tema es la devolución de ese dinero. Entonces, ese es un conflicto bien serio. Los directores, pues, ¿no? El asunto está en que el presidente les dice, les doy. Tal vez, si la cosa hubiera sido al revés, que ellos pidan. Usted saque donde sea, pida y denos. Claro. Se vería un poquito medio forzado, de lado a lado, ciertas presiones, ¿no? Pero el el presidente de la Nacional anuncia que él toma la decisión, apenas entró en agosto del 2021, para al 17 de septiembre del 2021, aquí en el ASOI vino a anunciar eso, que su primera acción fue retirar los fondos para el ballet. Qué complicado eso. Complicado. Oiga, Cecilia, y en el tema del resto, porque entiendo que hay Casa de la Cultura en Paute, hay en diferentes... ¿Cómo está funcionando eso? ¿Son oficinas que tienen actividad o no tienen actividad? ¿O son solamente de membrete nada más? Debería. Mire, para cuando se da esta transición de la reforma de la Ley de Cultura, en el año 2016, tuvo que dejarse atrás todo como venía estructurándose las elecciones para presidente y vocales, asimismo de directorio. Entonces, nace las elecciones populares. Es decir, por eso tanto los miembros RUAC como los miembros correspondientes somos llamados a las votaciones para elegir a los directores y el directorio. Mas, ¿qué sucede? En la Ley Orgánica de Cultura y en el Reglamento de Funcionamiento de los Núcleos, indica que está facultado cada núcleo a crear extensiones en sus diferentes provincias. Háblese de cuántas cantones haya, pues entonces vaya y cree, y cree, y cree. Entonces, estas extensiones ya quedaron creadas. Cuando todavía estuvo, pues en el corto periodo, el licenciado Iván Petrov, quedó con él. Ya. Se hizo, incluso mi persona, fue una etapa muy bonita en la que yo di un trabajo, como veníamos de la época de lo honorífico, de trabajar no por un interés monetario. Yo trabajé en el tema del análisis de contenido cinematográfico a través del departamento de cine. Yo trabajé ahí en la época del licenciado Iván. Entonces sé que las extensiones existían y existen. De lo contrario, entonces si dicen que no existe, entonces me borra mi propia historia. ¿No es cierto? Este director, en el momento en que asume desde el 2017, se negó a reconocer esas extensiones. Por lo tanto, les deja indefensas a aquellas que ya existían. Háblese de Paute, de Chordelé. ¿Pero qué se cerra eso? Están cerradas. Hasta este momento solamente dice que en términos de formalidades, háblese de cuestiones legales, existe Gualaceo y Sixi. Solo las dos. ¿Y si funcionan o no funcionan? ¿O solamente es un local donde está una persona sentada y no hace nada? Siga medio gas. ¿Por qué? Lamentablemente, el director tiene una práctica de
someterles a las personas a ser sumisas a él. Entonces, cuando en algún lugar pues ya no le están siendo funcionales, y esto hay que ser directos y sinceros, porque por eso estamos como estamos en la Casa de la Cultura. Él simplemente ya les hace a un lado, les retira, no les conviene. Entonces, a la extensión sí, muy poco le tomó en cuenta, no le dio fondos, no pudo trabajar la extensión, a cuento de que no hay plata. Pero en Gualaceo es una belleza. Y allí, incluso, sabemos que han ido a depositarse lo que le voy a comentar. Resulta que de la extensión de Paute, que como le digo, pues ya fue creada, estaba a cargo el doctor Marquito León como coordinador, en la época mismo ya entre el 2016-17, con el licenciado Iván Petrov. En el momento en que se abre una extensión, primero existe la creación, que tiene que ser a través del directorio, ¿verdad? Y fue así. Entonces empiezan a armarse también todos los espacios para poder funcionar ahí, con sesiones y todo lo que va a servir también para atender a la cultura misma, de los artistas y todo lo que pueda salir de allí. En Paute, lamentablemente en el momento en que entramos en pandemia, y esto nos pasó pues a nivel país, mundial también, pues tuvimos que guardarnos. Entonces, asimismo, pues la extensión Paute deja de funcionar presencialmente. Las cosas, ¿Y sí funcionaba antes? Claro que sí. Incluso habían exposiciones de pintura y muchas otras cosas que venían. Había el trabajo, sí. Entonces, en ese momento que viene la pandemia, toman la decisión de guardar las cosas, pero pidiendo un local que es de unas monjitas, ¿ya? Les presta el local para que guarden ahí. Para ese entonces habían tenido ciertos, no sé, se puede decir, a lo mejor utilería, bienes muebles, entregados, sí, por la Casa de la Cultura, ¿ya? Para que sea de uso de allá. Pero la mayor parte, o una muy buena parte, se puede decir, había sido por gestión propia de la coordinación de Paute, todo lo que habían tenido allí. Entonces, llega la pandemia, no les queda más que guardar hasta una nueva orden, digamos, de sanitaria, poder salir, encontrar, sí, quedó guardado. Más que resulta que a través de una persona, porque se ve en un documento que está firmado por alguien con una X, un indicativo que firma por el director de la Casa de la Cultura, con otra persona que no tiene que ver nada con la extensión Paute, y van y retiran absolutamente todo. Y se conoce que eso llevaron una buena parte para Gualaceo. Está en Gualaceo. Está en Gualaceo. Pero, ¿cómo se permite hacer eso? ¿Esos bienes eran propiedad de la Casa de la Cultura o no? ¿O eran donaciones de pronto? Me parece que ya como hay cuestiones en términos de instituciones públicas, hay un momento en que como que ya les dan de baja a veces, ¿no? O ya no le está sirviendo, entonces dan de baja, pero para que vaya dentro de otra misma institución pública a seguir funcionando. O sea, no es un regalo y bótese y vaya a cualquier lado. Además no hay cómo hacer eso. No se puede. Tiene un basurero viejo, puede. Claro, así es. Tiene código y tiene. Claro, y hay códigos y todo eso ya. Entonces, en ese sentido, pues, lo poco que habrá salido de la institución tuvo un orden, no fue como quiera. Le pedimos nosotros, dentro de la información, que últimamente le pedimos 32 puntos al director de la Casa de la Cultura, nos informe sobre diferentes aspectos. Y una de ellas también, aparte del museo que ya comentamos, es el hecho de esto. ¿Por qué? Porque el doctor Marquito fue y dejó en la institución, mediante Secretaría Provincial, que por favor le devuelvan las cosas, porque además de que esto también tenían cosas por autogestión, están otras cosas que habían sido prestadas. Y a mí se las fueron llevando, ¿ya? Todos se llevaron. Entonces aquí el director nos responde que esto, en primer lugar, que el doctor Marquito León no ha tenido relación laboral con la Casa de la Cultura, y eso nunca se le preguntó ni se le dijo, pero nos responde así. Y luego de eso dice pues aquí en el documento que las cosas ha ido a retirar porque son de la Casa de la Cultura. O sea, hay siempre una contradicción en lo que él responde. El momento en que él nos responde, nos manda que revisemos las leyes de quién sabe dónde, de quién sabe qué cosas, es un ofrecimiento de su parte, vaya y averigüe en otro lado, se comide a decirnos a dónde vayamos, pero él se niega a darnos la información conforme es. Y mire que eso es ir contra la ley. Es ir contra la ley porque él nos tiene que dar, a no ser que existiera
Pero ustedes como miembros están en su derecho de pedir no solamente una asamblea, ¿no? Pueden pedir una auditoría. Justamente, en la asamblea que hubo el 5 de diciembre, esta asamblea ordinaria, que como le digo, pues no se han venido dando. Bueno, aprovechamos, ya nos veníamos uniendo para ciertos diálogos y todo. Entonces ahí se le planteó que queremos conformar una comisión evaluadora de su gestión. Fue decirle eso, que no se puede, que va a pasar al directorio, que lean el reglamento, que el directorio es el único que tiene la potestad, y no es así, porque además tenemos un derecho ciudadano. Entonces nosotros, en base a nuestro derecho ciudadano, la cual ya ni siquiera tenemos por qué llegarle con más documentos, porque nos ha hecho pasear por el Consejo de Participación Ciudadana para ver si podemos conformar la comisión y todo, hasta desde ahí nos negaron. En el caso de Martín Sánchez, ¿qué tanto respaldo tiene del presidente nacional? Total. Y yo, que he sido fiel seguidora, y me han comentado otras personas también, mira lo que está pasando, ¿viste esta junta? Sí, es como un maneje de los dos. Y este rato podrán salir a decir no es así, pero solamente hay que ser observadores de cómo se aprecia, cómo se está dando la junta. Y no es solamente porque le dan la palabra al uno, le dan la palabra al otro. Ha existido incluso momentos que el mismo presidente de la sede nacional toma una atribución, se puede decir, en el momento en que van a formar comisiones, de él lanzar, de mocionar ciertos nombres, y siempre el director Sánchez. Y toda la junta ahí lo deja. Pero se está hablando ya de una especie, voy a utilizar un término duro, una mafia dentro. Yo no sé si quepa el término, pero en todo caso, esto tendría ya que verse con ojos críticos y buscando una solución para la Casa de la Cultura, porque a las próximas elecciones, si permitimos que a lo mejor lo que se dice, el oficialismo, siga quedando dentro de la Casa, es mejor ya olvidarse de la institución. Oiga, y de pronto, Cecilia, no se ha politizado mucho el tema de Casa de la Cultura. ¿A qué me refiero? Porque también hace mucho tiempo atrás había una denuncia que hacían ingresar al que aparezca con tal de tener una sumatoria de personas que apoyen a los que decían igual en Quito y en otros lados. Es decir, si así no haya escrito una carta a su novio o su novia, y ahora venga a la Casa de la Cultura, ¿es cierto eso? Sí, justamente qué es lo que pasa ahora. Y esa es una pena, antes era un poco cerrado la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, vaya pues. Claro, hay que entender cómo debe funcionar la democratización de la cultura, pero no de pronto de esa manera, hacer entrar, perdón la expresión, al perro y al gato. Pues. Y es que a raíz de este cambio que se viene en la estructura de cómo se ha de tener ahora las autoridades a partir de la Ley Orgánica Reformada del 2016, es un cambio total. Pero lamentablemente el cambio total, ¿sabe por qué es? Porque quienes entraron ahora, y en el caso de la SUAY, él conoce el reglamento, él conoce los estatutos, pero nunca tuvo la voluntad administrativa de decir, convoco a asamblea para darles a conocer cómo vamos a funcionar ahora. Claro. Esa es su obligación. Y no, vamos, averigüemos, busquemos en el internet qué dice acá, cómo irá esto. Entonces nosotros empezar a empaparnos de artículo por artículo cosas que él conoce muy bien. Y conoce muy bien, ¿sabe para qué? Para simplemente voltearle todo. En términos de secretaría, nunca entrega certificado. A cuento de que no hay una secretaría provincial, de que no existe quien certifica él mismo. Documentos que tienen que quedar en archivo, que tiene que estar custodiado por una secretaría, certifica él mismo. Eso es grave, es gravísimo. Pero no hay cómo hacerle entender, si fuera el asunto que a lo mejor parece que en estos 7 años administrativamente no mismo ha entendido cómo funciona la institución, a pesar de que dice él, viene de saber administrar el Teatro Carlos Cueva Tamariz, lo cual no es verdad. Oiga, y en el tema de producción cultural, ¿cómo nos ha ido en estos últimos años, no? Hablo de la necesidad de publicaciones, de la actividad que tiene la Casa de la Cultura, ¿no? Que de pronto en épocas pasadas no es que era contundente, porque no había mucho presupuesto, pero había buena voluntad, ¿no? Para publicaciones, el tema del teatro, igualmente pues había apoyo, pero ¿cómo cataloga usted todos estos últimos años en el tema de producción cultural que tanta falta nos hace en el país? Claro, háblese ya, por ejemplo, directamente a lo que es las publicaciones, ¿no? Es muy limitado. Es una cuestión bastante cerrada, a pesar de que de último momento, como parece que también es un malestar que nos ha generado a nivel país,
Cualquier cuestión pública lo comunican de último momento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para convocatorias, para publicaciones de libros y esas cosas, siempre hay un círculo. Si es que este señor se negó a trabajar de la manera, según él, que antiguamente lo hacían de una manera elitista, solo entre ellos, terminó haciendo lo mismo. Entonces ahí es cuando hay otra élite, dice. Sí, otra élite. ¿De qué clase de élite renegó él? Pero hay otra élite. Claro, antes se hablaba de una élite aquí también cultural que no salía de aquello, pues, ¿no? Pero claro, hablábamos de épocas en donde no estoy denigrando a ninguna persona que ahora tenga actividades culturales en escritura, en la poesía, pero antes había un grupo que manejaba el tema incluso de publicaciones que era un tanto elitista, ¿no? Sí. Esto dice, ahora hay otra, dice usted, ¿no? Sí, prácticamente, sí. ¿Y qué nivel? ¿Qué tal nivel? Ahí mismo nosotros tendríamos que entrar en esta cuestión crítica, ¿no? A ver, la asamblea pedimos esto, pues indíquesenos las publicaciones. Tiene que haber una junta censora, alguien que diga, claro, no, esto claro, se publica, esto no se publica, claro. No al ojo, al dedo, ¿no? Y es más, todo lo que se publicara, como son remesas de papel que se adquiere para las publicaciones, eso también tendría que entrar en una rendición de cuentas. Pero nada nos dan, absolutamente nada nos dan. Y en este tema, por ejemplo, de lo que somos el RUAC, ¿no? Algún rato yo sí le dije a través de una publicación al director, usted también es un miembro RUAC. Él, mediante esta adscripción, que somos los miembros RUAC a través de del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, también pudo ser candidato. ¿Y cómo nos está haciendo quedar? Yo no me siento representada por él, y yo soy una miembro RUAC, y no me siento representada por él, por todo esto que ha venido haciendo. Hace solo, se toma las atribuciones solo, luego, como dice que él es la máxima autoridad, no hay... Ahora, a ver, usted dice que de aquí a un año hay nuevas elecciones, ¿no? Sí. Pero ¿qué perspectiva? Porque también resulta que muchas de las veces se deja a alguien que, como suelen decir, ¿no? En la política que es así, ¿no? Dejar a alguien que le cubra las espaldas, saben decir. Mire, le comento que en las elecciones, las primeras del 17, ya con toda esta reforma, ¿no? Allí ya estuvo mal. Ingresó el director, le puso de candidato para parte de su directorio a un joven que no podía estar todavía de candidato. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura determinó una fecha hasta el 21 de marzo del 2017 que estén inscritos como miembros RUAC, pueden participar. Pero ¿qué resulta? Que este muchacho ha estado inscrito el 22 de marzo del 17 en el Ministerio de Cultura. Entonces él no podía participar. Allí hubo una junta provincial electoral que tampoco vigiló cómo mismo las personas están presentando la documentación para ver cuánto de verdad hay, cuánto pudiéramos investigar realmente, pero no, todo es rápido, todo no pasa nada, les aprobaron. Entonces tenemos estas cosas desde el 2017 y el mismo tema de que el director dice haber administrado el teatro Carlos Cueva Tamariz, lo cual no es así. Tengo documentos, porque esta parte sí la pedí yo a la universidad y nos indican específicamente qué funciones tenía, que no, el señor en aquel entonces, que no tiene nada que ver con ser un administrador. ¿Ya? Entonces, miren, cómo hay burlas a la fe pública. Dice, yo vengo haciendo esto, entonces solamente dicen, yo vengo, pero ¿por qué no nos dedicamos a comprobar las cosas? O sea, yo puedo decir, yo vengo siendo la reina de España, no, mi palabra. Pero busquen, indaguen, comprueben si lo que estoy diciendo es verdad y no permitamos que se extiendan en años toda esta situación. Ahora, Cecilia, ya para finalizar en razón también al tiempo, ¿qué pasos van a dar ustedes, no? Porque yo creo que ya es un malestar que ya tiene varios años, ¿no? Claro. Viene de aquí a un año un nuevo proceso electoral, se ve esa la alternativa, o qué van a hacer, ¿no? En función a los temas que usted ha enfocado el día de hoy. Bueno, como comisión nosotros estamos allí muy atentos, tenemos nuestras reuniones, analizamos los documentos y esperamos pues en una asamblea que es muy posible que ahora que ya está a vísperas de salir, ya no convoque. Es muy posible, porque dentro de sus funciones no ha prestado atención. Entonces nosotros tenemos que seguir en esto para una próxima asamblea y aquí sí viene un tema bien duro, ¿no? Quienes quieran ser candidatos
candidatas a la dirección de la Casa de la Cultura tienen que tomar en cuenta que tienen que ir con como decirle, como un plan propio, entregarse a la sociedad y decir, yo voy, sí, con el tema de la transparencia, pero en la verdad, no aquella gente que grita la transparencia y quién sabe debajo de la mesa qué nos ha estado escondiendo. Entonces también tenemos que ir con todo esto, estar dispuestos a que se ventilen las asambleas provinciales y se resuelva, porque aquí hay responsabilidades financieras, administrativas, incluso acoso laboral. Recién la secretaria de la Casa de la Cultura acaba de ganar el caso de acoso laboral. Imagínense, o sea, una autoridad que dice que está para representar a la cultura y dentro de una institución pública se permite tratar a las personas como le da la gana dentro de la institución. ¿Por qué se le permite? ¿Por qué? Yo quisiera también a través de esto hacer un llamado a las otras autoridades de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que también entiendan que la Casa de la Cultura tiene una organización, que no es así nomás él solito, no hay directorio, no hay asamblea. No, somos todo un cuerpo. Mire que en términos de miembros RUA somos como 1.600 y más. Entonces, el señor Sánchez lo que hace es, va con documentos del solo, firma solo, no hay un directorio, no hay nada. Como no nos dedicamos a conocer cómo mismo funciona la Casa de la Cultura, a las otras autoridades nuestras también deben pensar que él es solo, que él decide solo, que todo está en manos de él. No, señor, somos un cuerpo colegiado, que nos merecemos respeto y que nos merecemos estar ahí con todo nuestro derecho a voz y voto. Y que algún rato se entienda.